En el siguiente curso vamos a hablar sobre los árboles y los tipos de árboles. En este caso vamos a tocar los árboles binarios y vamos a hacer un ejemplo práctico de código acerca de árboles binarios. Comenzaremos por indicar lo que es un árbol binario, ¿no? En, en lo que es informática, un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de dos hijos. De ahí es el nombre de binario, ¿no? Si algún hijo tiene como referencia algún nulo, es decir, no almacena ningún dato, entonces es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y codificación de Huffman. Árboles binarios. Un árbol binario es un grafo conexo, es decir, es cíclico, no dirigido a tal grado de que cada vértice no es mayor a 3. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que tenemos un grafo donde cada nodo puede tener máximo 2 hijos o 2 hojas, para nuestro ejemplo. Y estas hojas no pueden tener como hijos a cualquier otra hoja anterior, como podemos ver en la siguiente imagen. En la imagen podemos ver cómo la raíz es padre de hoja 1 y hoja 2. Estas a su vez también son la raíz de las subhojas y se vuelven un proceso recursivo hasta cantidad de n hojas. ¿Para qué sirve un árbol binario? Como todos sabemos, un árbol binario es una estructura de datos. Y como todas las estructuras, sirven para organizar datos, para facilitar su manipulación, ya sea el ingreso borrado o búsqueda de datos. Precisamente, una de las principales ventajas de los árboles binarios es la búsqueda, ya como muchos algoritmos de búsqueda necesitan tener información ordenada. Y en nuestros árboles binarios, precisamente los datos van ingresando de forma ordenada en sus recorridos con los conocidos métodos recursivos in-orden, post-orden y pre-orden. ¿Cómo se ingresa la información? La información se ingresa de forma ordenada. Esto se resuelve de forma muy sencilla con estos pasos. 1. Se toma el dato a ingresar, puede ser un dato cualquiera, dato X, partiendo de la raíz, preguntándonos nodo igual null o no existe. 3. En caso afirmativo, nuestro dato pasa a ocupar cualquier nodo y ya que hemos ingresado nuestro primer dato. En caso negativo, preguntamos si X es mayor que nodo. En el caso 5, de ser menor pasamos del nodo a la izquierda y acabamos a preguntar si repetimos del mismo paso 2 partiendo del nodo al que acabamos de visitar. En caso de ser mayor pasamos al nodo de la derecha, tal como lo hicimos en el caso anterior, repetimos desde el paso 2 partiendo desde un nuevo nodo. Bueno, para este caso creamos un proyecto de tipo Swing, Java Swing, que va a contener los siguientes elementos. El main class, que es la clase principal, una clase árbol binario y la clase nodo árbol. En la clase main vamos a tener estas dos opciones, que es declaramos una opción de tipo entero y un elemento y una propiedad de tipo string que se va a llamar nombre. A la clase main se le va a agregar las dos primeras propiedades que hemos indicado y un objeto árbol de tipo árbol binario.
que vamos a describir más adelante la estructura de la clase árbol binario. Cuando el programa inicie, o sea, en el método inicial, se va a pedir al usuario que, mediante un menú, las siguientes opciones. Si presiona la letra 1, va a agregar un nodo. Si presiona la letra 2, va a recorrer el árbol. Y si presiona el número 3, va a salir del programa. La ventanita esta le va a dar el mensaje que elija una opción, y como título principal va a decir árboles de árboles binarios. Según la opción que haya seleccionado, en el caso sea 1, le va a pedir que ingrese un número de nodo. Seguidamente le va a pedir que ingrese el nombre del nodo. En caso haya ingresado esos valores correctos, a nuestro objeto árbol se le va a agregar un nodo que va a contener el número y el nombre del nodo. Este método agregar nodo internamente lo que hace es crear un objeto de tipo nodo y se lo asigna al árbol. En caso haya seleccionado la opción de recorrer árbol o opción 2, lo que va a hacer es preguntar primero si existe el árbol. Por eso dice obj árbol is null. Si no existe, pero está haciendo una negación. O sea, si no existe, y la negación de no existe vendría a ser si existe. Si existe árbol, entonces va el método árbol in order, que lo que hace es recorrer el árbol y pintar ordenadamente los valores que contenga. Si no, va a mandar un mensaje de alerta diciendo que el árbol está vacío. En caso haya presionado la opción de recorrer árbol, y esté vacío, hay un break, que lo que hace es cancelar, terminar la rutina. En caso haya presionado la opción 3 de salir, el aplicativo le manda un mensaje diciendo que se finaliza la aplicación. La clase árbol binario. Esta clase árbol binario tiene una propiedad que es nodo árbol. Una propiedad que es raíz, de tipo nodo árbol. Tiene un método árbol binario, que es un constructor, que le asigna a su propiedad raíz, le asigna nulo inicialmente. Vemos la opción que habíamos mencionado antes de agregar nodo, que recibe como parámetro el número de nodo y el nombre de nodo. Lo que hace es crear un nodo árbol nuevo y le asigna esos valores. Y consulta si raíz de árbol binario es igual a nulo. O sea, si no existe raíz, entonces raíz es igual a nuevo. O sea, el nodo nuevo que estamos creando va a ser la raíz. Pero si raíz sí existe, entonces nodo árbol, creamos un objeto de tipo nodo árbol que va a llamar auxiliar. Este nodo árbol va a ser igual va a ser la raíz. Y creamos otro objeto nodo árbol de tipo nodo árbol que se va a llamar padre.
Acá tenemos un condicional que va a ser mientras sea verdadero. O sea, siempre va a ser verdadero porque estamos teniendo, porque no hay evaluación, solamente mientras sea verdadero. Padre, el objeto padre que creamos, que no tiene ni valor, es igual a auxiliar, le asigna obligatoriamente, no hay, lo hace de forma, lo obliga a que sea así, ¿no? Le asigna al padre, le asigna la variable auxiliar. Si el dato que ingresó, que vendría a ser el número de nodo, es menor que el objeto auxiliar punto dato, que vendría a ser el número de nodo auxiliar, entonces auxiliar es igual a auxiliar hijo izquierdo. Acá cumple que si el dato que entra es menor que el dato que ya existía al compararlo, entonces lo asigna al lado izquierdo el nodo. Si auxiliar es igual a nulo, entonces padre.hijo izquierdo es igual a nuevo, que se creó en líneas arriba. Y lo retorna, sale. Pero si entra otros valores, va a ser lo que hacían inicialmente arriba, hasta que si el dato no es menor a auxiliar, entonces va a ser esta condición de else, que sería cuando dato es mayor a auxiliar. Auxiliar es igual a auxiliar hijo derecho. Por eso decía la definición, cuando entra un valor y es mayor que la raíz, entonces se va para la derecha. Si es menor, se va para la izquierda. Si auxiliar es diferente de vacío, padre hijo derecho es igual a nuevo. Igual lo que está entrando. Y retorna. Creamos un evaluador que nos dice si el árbol está vacío. Lo que en realidad retorna, si es que la raíz es igual a nulo, lo retorna, es un booleano, ¿no? Public void order in order, nodo árbol. Si el nodo árbol que tiene nombre R es diferente de nulo, entonces esa R se le asigna el valor de hijo izquierdo y se pinta el valor del dato y se sigue con el hijo derecho, los hijos derechos, ese nodo que está entrando. Clase nodo árbol. Tiene tres propiedades: el dato, el nombre y hijo izquierdo, hijo derecho. Tenemos el constructor que recibe el dato, el número del nodo y el nombre, y se lo asigna, como vemos en líneas más abajo. Tenemos un método, una función, toString, que lo que hace es retornarnos el nodo. Nos retorna el nodo, el nombre del nodo, más su valor del mismo nodo en la propiedad dato.